Bienvenidos y bienvenidas a Clínicamente Hablando el podcast. Me acompaña la doctora Dainari Dávila. Hola, un placer tenerte aquí nuevamente. Gracias, el gusto es mío siempre. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno, ¿Y tú qué estás bueno. bien? Estoy muy bien también, afortunadamente. Qué bueno, qué bueno. Estamos en otro episodio de Clínicamente Hablando. En esta ocasión estaremos hablando sobre una experiencia que nosotros vemos mucho en la clínica y que probablemente es una de los eventos de la vida más dolorosos para las personas. Así que hoy estamos clínicamente hablando sobre el duelo. Comencemos definiendo un poco lo que es el duelo, que es algo que todos y todas vamos a pasar en algún momento de nuestras vidas. El duelo es ese proceso psicológico o la respuesta emocional a la que nos enfrentamos cuando tenemos una pérdida. Y el mismo implica una sensación de muchas emociones, aunque comúnmente lo asociamos a la tristeza, pero la verdad es que podemos tener muchas emociones de las cuales vamos a estar hablando más adelante. Oye, y acabas de decir algo importante. Y creo que es algo de lo que uno lo trabaja en la clínica, pero de todas formas igualmente lo vive. Lo vive. Y es que el duelo es un proceso natural eh, y aún así es una de las razones por las cuales sufrimos más. Sí. Y yo creo que ahí es que está quizás la complejidad de ese proceso emocional. Nosotros recomendamos mucho trabajarlo desde la niñez, el normalizar un poco la muerte como parte casi inevitable, casi no, como parte inevitable de la vida, pero aún así es muy doloroso. Y hablaste del tema del duelo a los niños y quería aprovechar la oportunidad para dejarles saber que en mi blog tainaridavila.com pueden encontrar un artículo que escribí en el 2018 y todavía tiene mucha pertinencia sobre cómo expresarle la muerte de un ser querido, cómo explicárselo a un menor de edad. E igual recientemente pueden encontrar mi experiencia del duelo con la pérdida de mi abuela en el velorio de abuela. Así que pueden ir a tainaridavila.com y allá lo encuentran. Que eso está chévere y gracias también por compartir tu experiencia, eh, porque definitivamente, primero que nos coloca en siendo lo más humanas posible, pero también haciendo ese ejercicio de conexión con cada persona, y eso es una de las cosas que se recomienda para trabajar el duelo, ¿verdad? Cómo cada uno desde nuestro dolor, desde nuestro lugar, pues va al compartirlo también sanando y apoyando. Apoyando y apoyándose también en la historia de los otros. Así que gracias por compartir eso. Pero hoy vamos a estar hablando obviamente todos los duelos son diferentes e incluso el duelo que pasemos por la pérdida de cada persona querida que tenemos en nuestra vida es distinto. Porque no es lo mismo en mi caso que falleció mi abuela, estaba mayor, quizás sabíamos que eso iba a pasar, lo que no sabíamos era en qué fecha y el momento llegó, pero no es lo mismo cuando hay otras pérdidas como lo que ocurrió en el incidente masivo en Texas y por eso es que traemos el tema del duelo en este episodio, porque es un tema del que se está hablando en las redes sociales y queremos aclarar ciertas dudas y dar recomendaciones como siempre hacemos. Sí, definitivamente esa es la motivación para hablar de este tema y también un poquito de la mirada de lo que podría estar sintiendo o viviendo esos familiares sobrevivientes de ese terrible incidente masivo, violento por demás, del cual realmente nos entristece muchísimo y nos afecta profundamente también. Una pena que en el mundo pasen ese tipo de incidentes. Es una pena, sin duda lo es. Pero es bien importante que hay muchos artículos, existe mucha literatura que indica que es dañino asociar a que el victimario comete estos crímenes por un problema de salud mental. Es dañino y le aporta al estigma que existe. Y hay artículos que dicen que las personas que tienen un trastorno mental suelen ser más las víctimas que los victimarios. Y los datos están ahí, no mienten. Ha habido todos estos incidentes, pueden ser estudiados para ver cuál es el perfil del victimario, cuál es el perfil de las víctimas. Así que es algo que no debemos estar repitiendo porque no es real. Existe un problema en Estados Unidos sobre el acceso a las armas y es bien importante cuando comparamos la prevalencia de los trastornos mentales en Estados Unidos con otros países, tienen prevalencias similares, que quiere decir que los números de la cantidad de personas que tienen trastornos mentales son similares entre Estados Unidos y entre esos otros países,
pero no son similares la cantidad de incidentes que ocurren. Esto es algo que ocurre solamente en Estados Unidos. Así que ahí vemos que si se tratara de meramente un problema de salud mental, ocurriría también en otros países y esto no está ocurriendo. Así que es bien importante entender que la verdadera crisis de salud pública quizás es por el acceso a las armas y no de salud mental. Y qué bueno que lo aclaras, porque ahorita dije que qué pena que en el mundo estuvieran pasando estos incidentes violentos y debía aclarar que no pasa en el mundo, sino pasa únicamente en los Estados Unidos. Y a veces cuando decimos que no es posible patologizar lo social, hablamos también de cómo las políticas públicas y el acceso, en este caso a las armas, podría poner en las manos de una persona una acción violenta, si lo es. No estamos diciendo que no, pero no necesariamente, tal y como dice la doctora Dávila, el problema está en ese solo individuo, sino también que podría ser algo que está influenciado por las políticas públicas, por la sociedad en la que se desarrolla esa persona. Y yo creo que también un poco por hacerle justicia y por luchar con el estigma que hay en contra de la salud mental, vale la pena recalcar eso. Por los pacientes que tienen algún diagnóstico de salud mental, vale la pena decir que en estos incidentes hay también una influencia de las políticas públicas y también de los discursos racistas, por ejemplo. Exacto. El discrimen y el odio no es un discurso o no es un síntoma de salud mental, va más allá. Así que yo creo que ahí diste en el clavo de por qué están ocurriendo esto. Y yo creo que es momento de sentarnos a evaluar para buscar soluciones. Y los artículos te dicen que si nos centramos en buscar la solución, a concentrarnos en que es un problema de salud mental, como no se trata meramente de eso, por eso es que no encuentran la solución. Y yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer una persona de 18 años con un arma de fuego o con la cantidad de armas de fuego que pueden tener? Porque también hay un descontrol en que no hay una restricción a la cantidad de armas que puede tener. ¿Sabes? Una persona de 18 años puede estar todavía en escuela superior. Y nos cuestionamos, en ocasiones nos cuestionamos, en Estados Unidos la edad para consumir alcohol es 21 años, pero a los 18 puede tener un arma de fuego. Y yo creo que eso es algo que levanta bandera de, en realidad esa persona tiene la capacidad para entender lo que significa tener un arma de fuego. O sea, yo a mi edad no quiero tener un arma de fuego porque sé todo lo que puede implicar. Imagínate si a esa edad uno tiene ese juicio, sabemos que no, y sabemos que el cerebro todavía se está desarrollando. Sí, definitivamente. Es desproporcionada la cantidad de balas, la cantidad de armas versus los recursos emocionales, psicológicos, incluso del desarrollo que puede tener ese individuo. Exactamente. Y no estamos en ánimo de justificar a nadie. Los comportamientos violentos, pues, ¿verdad? Sí pueden ser resultado de un cúmulo de cosas en la historia de una persona. De todas maneras, aunque no se justifica, pues también hay una responsabilidad social, hay una responsabilidad de la familia, hay una responsabilidad del gobierno sobre esa acción. Decir que es meramente un asunto de salud mental es una mirada, como tú bien dices, demasiado chiquita de un evento como este. Claro. Y quizás, porque nos pueden estar escuchando personas que saben de leyes y quizás hablan de la Constitución y el derecho que tiene cada persona a defenderse, pero si algún día yo considero comprar un arma de fuego, como hablabas de la cantidad de balas, ¿para qué yo me estoy preparando? ¿Yo me estoy preparando para una guerra o yo me estoy preparando para defenderme o tratar de... No se supone que sea un solo disparo el que demos para tratar de neutralizar a la persona y que no nos haga daño? Entonces, creo que hay mucho que hacer más allá del tema de salud mental. Oye, y qué bueno que mencionas eso, porque creo que hasta la policía tiene el límite de lo que puede disparar. Sí. Versus la cantidad. Sí, es desproporcionado, definitivamente. Sin duda lo es. No hay mucho más que buscar ahí. Y puede ser fácil de identificar el por qué esta persona está comprando toda esa cantidad que está planificando, porque realmente, volvemos, tú no vas a ir a la guerra. Porque cuando las personas van a la guerra, les proveen esos materiales, no tienen que comprarlos por su cuenta. Así que yo creo que hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y es lamentable que tengan que ocurrir estas situaciones para que nos movamos a hacerlo. Que en realidad en Estados Unidos a la fecha han ocurrido 213. Y en el 2021 hubo un total de 693 incidentes masivos
que es donde hayan fallecido más de 4 personas. Eso es demasiado. Eso es una cosa totalmente terrible, ilógica. Yo puse un post hace poco sobre el tema de, ¿verdad? Del incidente sucedido masivo en Texas y una persona me comentó algo como que era ilógico el dispararle a un niño. Y ciertamente, para nosotros eso es totalmente ilógico, pero también es ilógico el que esta persona tenga acceso a esa cantidad de balas, por ejemplo, o de armas. Así que ahí hay un punto, ¿verdad? Que por algún lado eso no está diseñado aparentemente para proteger a la gente y para tratar de evitar o disminuir la frecuencia con la que ocurren estos eventos. Estoy de acuerdo. Pero entonces nuestro tema es acerca del duelo. Obviamente estas familias están pasando un proceso muy Yo no complicado. me quiero imaginar. Y yo comencé diciendo que recientemente yo lo pasé. Mi abuela falleció el 13 de mayo, así que esto es algo que para mí ocurrió recientemente. Yo ni siquiera me quiero imaginar lo que ellos deben estar pasando. Porque recuerden, por ejemplo, en mi caso falleció mi abuela y toda la familia nos dimos apoyo para superar esa pérdida. En el caso de ellos eran compañeros de escuela, así que pude haber perdido a mi hija, a mi prima, a la mejor amiga. Entonces es un asunto ya colectivo que también se puede ver perjudicado o aumentado por la prensa. Sí, y este tema lo podríamos abordar desde la perspectiva del trauma, pero hemos decidido hacerlo desde la perspectiva del duelo, pensando, como dije al inicio, en lo que está viviendo esa familia, esas personas, tal y como dice la doctora Dávila, pero también a lo que uno siente a nivel colectivo cuando ve los titulares, cuando uno ve las Las imágenes. historias, cuando eso es lo único que se está viendo. Entonces piensen, comparen el duelo que está pasando en Texas versus el mío. Yo podía ver televisión para tratar de distraerme y no me encontraba imágenes de mi abuela. Podía leer el periódico, exacto, Instagram, sí. exacto. Versus ellos que sí, que están todo el día escuchando esa información repetitiva, viendo imágenes que no necesariamente son las mejores, las que uno espera ver. Es difícil. Uno lo ve y uno no conoce a ninguna de las personas, no conozco a ninguna de las personas y uno se estremece. Imagínate ellos que conocen no solamente a su hijo o a su hija que perdieron, sino a los compañeros, a las maestras, a los que quedaron heridos, a los que están traumatizados, ¿sabes? Fuerte. Definitivamente. Así que el duelo, a pesar de que es ese proceso emocional que surge luego de una pérdida, y aunque cada uno lo siente de manera individual y es dolorosísimo para cada persona, yo creo que en este caso tiene unas consideraciones en cuanto a la prensa, de la información que están recibiendo, ya sea escuchando o viendo, pero también hay un tema de sentido de pertenencia, por ejemplo, a la escuela. Claro. Lo que tú estás diciendo de que a lo mejor yo perdí a mi hijo, pero también conocí a su amiguito o a los papás. Entonces, me imagino que esa gente lo está sintiendo por ellos mismos, pero también por los demás. Claro. Es como un dolor colectivo, es un dolor Claro. incluso de país. Y mira si ese dolor es tan fuerte que la historia del esposo que falleció luego de enterarse de... Eso me entristeció Eso es grandemente. terrible. Eso es terrible. Así que mira a qué nivel fue el impacto para él, para su corazoncito, ese estresor tan grande que falleció. Terrible. No me quiero imaginar la familia, los Los hijos. hijos. Sí, que creo que eran 4. Cuatro. Sí. Que perdieron a su mamá y también perdieron a su papá. Nosotros podríamos mirar la pérdida. Uno desde que nace pierde. A uno se le cae el pelo a los bebés, se le caen los dientes, hasta el ombligo. Yo creo que es de las primeras cosas que a uno se le cae. O sea, a través de las etapas de la vida, uno va perdiendo. A veces perdiendo cosas un poquito menos relevantes que otras, pero pierde en el camino. Incluso pierde movilidad, pierde capacidad física, no salen las canas, ¿verdad? Uno va perdiendo, pero
hay unas particularidades en este tipo de pérdida que hace que el proceso emocional, que es el proceso a lo que llamamos duelo, sea un poco más complicado, por decirlo así. Sí. Tan así que recientemente el DSM-5 incluyó una categoría diagnóstica de duelo complicado, y aunque no necesariamente vamos a entrar en detalles sobre esto, lo comento para dejar saber también que lo que estamos viendo clínicamente hablando es que el proceso de duelo es uno de los procesos que más puede deteriorar el funcionamiento de una persona y que más podría afectar la salud mental de una persona. Sí. Y aunque la literatura afirma que la mayoría de las personas se pueden recuperar sin necesariamente tener que ir a terapia, sabemos que hay un grupo que no, y es bien importante, como siempre hablamos, del enfoque preventivo de que usted busque ayuda. Y que esté un poco también, y esto es difícil de decir porque cuando uno está en ese proceso hay muchísimas emociones, pero también al buscar ayuda estamos buscando el espacio para expresarnos y hablar sobre esa pérdida. Y donde no nos invaliden. Yo viví bastante invalidación de mis emociones cuando me enfrenté a la pérdida de abuela, y yo lo publiqué en las redes sociales. Pero, por ejemplo, hay personas que el consuelo, yo pienso que es falso. Por ejemplo, cuando te dicen eso es ley de vida, yo sé que es ley de vida, pero aún así me duele. Yo comencé diciendo, yo sabía que mi abuela iba a morir en algún momento. Tenía 87 años, pero yo no sabía cuándo. Y obviamente, como quiera, me duele el proceso, aunque sea ley de vida. Eh, igual una de las frases que más realmente me molestó durante el velorio de abuela fue una persona que dijo, una persona desde el poder. No, cuando digo desde el poder, me refiero, por ejemplo, nosotras somos figuras de poder, en el sentido de cuando hablamos desde psicóloga, la gente cree lo que nosotras estamos diciendo porque estamos hablando desde nuestra profesión. Pues fue una persona hablando desde, no era psicólogo, pero desde el poder, en este caso de la religión, diciendo que el que llora mucho es porque siente culpa, y eso no es real, y es un asunto de invalidar las emociones. Y yo que soy tan sentimental y no tengo miedo a expresar mis emociones, entonces también tengo que estar pendiente a la mirada que juzga de si estoy llorando es porque no estuve, y realmente no es así. Y he hecho una campaña desde que escuché eso, porque según hay esa creencia puede haber muchas otras, y que invalidan. Imagínense esas mismas personas de Texas. ¿Realmente porque lloren mucho es porque no estuvieron? ¿O simplemente es elemento sorpresa que falleció su hijo, que estaba quizás muy saludable, que le quedaban muchísimos años de vida, y en un incidente tan y tan lamentable como este? Así que yo creo que también es una invitación a repasar nuestras creencias y no repetir cosas que digan otras personas, aunque sean figuras de poder. Y aunque reconocemos que la espiritualidad es una de las herramientas para procesar Estoy el de acuerdo. duelo, no la religión, sino la Estoy de espiritualidad, acuerdo. también es cierto, y yo creo que eso es una de las cosas que nosotros, recomendación de oro, si alguien está pasando por un proceso de duelo porque ha perdido, y la palabra pérdida ya de por sí es dolorosa, la palabra duelo viene de la palabra dolor, dejen que llore todo lo que haya que llorar, porque es que no hay otra manera. Y a veces dejar que llore o dejarnos llorar implica el espacio y el silencio para procesar, expresar, y eso no necesariamente es negativo, al contrario. Cierto. Estoy completamente de acuerdo, y yo creo que en gran parte la tranquilidad que yo puedo sentir ahora mismo es porque yo me permití sentir todas mis emociones. Muchas veces en mi cabeza yo lo decía, yo quiero estar en momento presente, yo quiero sentir mis emociones, yo quiero pasar mi proceso a mi manera. Familiares a mi alrededor no necesariamente lo estaban viviendo de la misma manera, pero yo quería eso, y yo siento que la tranquilidad que yo puedo sentir hoy día es por eso, porque me permití pasar por ese proceso doloroso a mi forma, haciendo lo que yo entendí correcto. Y qué bueno que traes eso, porque aún siendo parte de una misma estructura familiar, cada uno de los miembros de la familia lo experimentan desde su lugar, de una manera única. Y lo vemos mucho en la clínica, donde quizás hay una persona que lo expresa llorando y quizás en un cambio de sus patrones de sueño, de alimentación, pero tenemos a esta otra persona que está de mal humor o tiene coraje. Así que, por favor, siempre toma en consideración, y yo creo que las familias de estos niños están pasando cada uno por su proceso de duelo. Claro.
Claro. Y cada persona es distinta. Cada persona es distinta y eso yo lo veo en mi familia. Hay personas que pueden ser, como hablábamos en otros episodios, que yo veo películas de perritos que fallecen y yo empiezo a llorar. Eso quizás podemos ver toda mi familia en la misma película y va a haber un grupo que va a llorar y va a haber otro grupo que no. Y puede haber otro grupo que hasta se ría de por qué ustedes están llorando. Y eso es completamente válido. Pues igual cuando enfrentamos un proceso como este, cada persona lo maneja a su manera y eso está bien. Sí. Lo que a mí no me gusta es el discurso de reprimir emociones. El que tienes que ser fuerte, no puedes llorar. ¿Pero por qué tú lloras? Porque quiero llorar. No me va a pasar nada por llorar. Al contrario. Al contrario, siento que limpio mi alma. Y hay una explicación fisiológica, científica de eso, de la composición del llanto y cómo eso hace que el cuerpo drene también esa emoción. O sea, que ahí el llanto es importante. La expresión de la emoción es importante. Y ahorita nos estaban preguntando, mientras hablábamos antes, alguien nos preguntó que si era igual una muerte de alguien, por ejemplo, como lo que estás trayendo, que creo que usaste el ejemplo de tu abuela, que es excelente, a pesar de que es igualmente doloroso y de que uno lo siente como único y de que igual te sorprende porque no sabes cuándo y porque quieres sentirlo a tu manera, hay tipos de pérdidas que pueden representar o que tienen un potencial traumático. Cuando las muertes son violentas, como lo que sucedió en el incidente masivo de Texas, no solamente por la parte de la cobertura de la prensa, sino también por la manera tan violenta en la que surge, podría ser que ese proceso de duelo se retrase y no siga el mismo proceso normativo, entre comillas, del reponernos a una pérdida. La literatura científica dice que uno puede tardarse hasta 2 años en reponerse a una pérdida. Y yo digo reponernos, hay cosas que nos parten el corazón y el corazón se nos va a quedar partido y aunque intentemos coserlo, igualmente queda esa cicatriz, ¿verdad? No, como que no quiero que lo vean como que, lo vamos a olvidar o no, no, para nada, ¿verdad? Pero en un duelo, en una pérdida que no sea violenta, en 2 años uno puede quizás llegar a esa etapa de aceptación y hacer las paces con ese dolor. En un duelo o en una pérdida violenta, ese proceso podría ser mayor a ese periodo de tiempo de 2 años. Y porque es violenta, es inesperada, puede ser hasta llena de injusticia. Así que eso le añade a la complejidad del proceso de duelo. Pero es común, si ustedes han escuchado del duelo, si ustedes nos siguen en las redes sociales, que leamos sobre unas etapas de duelo. La autora Elizabeth Kubler-Ross, siempre se me hace difícil pronunciar sus apellidos, así que por eso lo dije rapidito, nos habla de unas etapas de duelo y queremos pasar un ratito aquí hablando con ustedes sobre ellas. Lo más importante de esto es que entendamos que no todo el mundo, ya dijimos, todo el mundo es diferente, así que no todo el mundo va a pasar necesariamente por todas las etapas, ni siquiera en el mismo orden. Pero yo pienso que sí han sido muy Consistente tal vez la y experiencia. acertadas Sí, sí. las etapas, porque a veces uno lee sobre otros temas y no necesariamente logro que la mayoría de las personas encajen en eso. Y yo pienso que la autora tiene mucha razón, por lo menos en que no necesariamente pasamos por todas, pero son etapas que las solemos ver. Y la primera de ellas es la etapa de negación, que ocurre rapidito después. Y por ejemplo, en la muerte de abuela yo lo pude ver. El que no, pero a lo mejor no ha fallecido, hay que estar seguro, deja que llegue alguien más allá. Y yo rápidamente pude identificar que la persona que me estaba dando la noticia a lo mejor estaba en negación. Y es normal, es decir, no, no puede ser. Eso es lo primero que a uno le pasa por la cabeza. Y es esa negación de que esto no puede estar sucediendo. Sí, y tal y como estás diciendo, Tai, ¿cómo uno sabe si una persona está experimentando esa pérdida desde la negación por verbalizaciones o expresiones como esas? Incluso hay personas que a veces nos dicen, es que esto parece como un sueño, como una pesadilla, como que yo no lo puedo creer. Y esas expresiones dan cuenta también de ese proceso interno de, ok, hay por ahí alguna cosa que nos da esperanza de que ojalá y no fuera así. Sí. Lo vemos mucho. Sí. Y yo pienso que es completamente válida esa negación porque yo no quería que ese momento llegara. Yo sabía que iba a llegar, pero yo no quería que ese momento llegara. Así que quizás esa negación nos trae ese alivio en ese momento de, no, esto no está pasando.
Incluso esa es la negación de la muerte también como algo natural, porque ahora mismo mientras tú hablas, yo digo, yo tengo a mi abuela y yo no quiero que eso pase. Eso también es negación. Ujú. No, o sea, eso todavía no va a pasar, ¿verdad? Dentro de mí está ese proceso también. Así que la negación también podemos experimentarlas en diferentes momentos de la vida. Sí, Yo creo que todos negamos en algún momento la realidad de que vamos a morir. sí, sí. Freud hizo ensayos extraordinarios sobre eso, porque imagínense, o sea, quiere decir que en la historia de la humanidad siempre nos ha costado reconocer que somos mortales. Yo me niego a esa idea. Yo también tengo que reconocerlo. Tengo que ser honesta y reconocerlo. Y sé que algún día va a pasar, pero todavía no. Y piensen ustedes cuántos piensan de momento en que alguien que ama mucho puede morir y ya de pensarlo uno se le aprieta el pecho. Yo lo pienso mucho de mi perro. Porque pienso, y obviamente no tengo la certeza de eso, pero pienso que de toda la familia que tengo, pues es el que puede estar próximo porque mi perro tiene 12 años. Y cada vez que yo lo pienso, de nada más pensarlo, se me arruga el corazón. Pero sí trato de, pues, aceptar esa emoción de tristeza porque es válida, pero rápido en mi mente es, pero yo sé que voy a sanar, yo sé que voy a estar bien, yo sé que le di una vida espectacular porque ese perro no se puede quejar de la vida que ha tenido. Así que ahí trato yo misma de darme terapia. Sí, y por eso tenemos un perro más. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, las personas que nos están escuchando en Spotify pues no lo van a poder ver, pero en YouTube a mí me regalaron este perrito. Y para mí ha sido uno de los mejores regalos que me han hecho. Yo siempre lo tengo encima de mi escritorio y es súper significativo en mi vida porque se parece demasiado a mi perro. Así que lo guardo con mucho amor y por eso siempre está aquí acompañándonos en el podcast. Y aunque Mac está aquí hoy físicamente, le vamos a pedir al señor productor que les ponga quizás algunas fotitos o algo de Mac para que los de YouTube lo conozcan. Sí, pero se porta tan bien que está aquí con nosotras y no ha hecho nada. No Se le está echen mal portando de súper ojo bien. que nos está mirando. Pero lo trajimos hoy a los estudios de Clínicamente Hablando para que viera lo que hace mamá los fines de semana. Y además para que nos haga compañía, nos dé buena vibra y para que también no esté solito. Exacto, exacto, Sí. exacto. Entonces, La negación. segunda etapa. La negación es probablemente esa primera fase que experimentamos, pero como bien dice la doctora Dávila, no necesariamente todas las personas experimentan esta etapa o no necesariamente se experimenta en este orden. Ujú. En psicología hay pocas cosas que son universales. Sí, yo no conozco, creo que alguna que sea universal, porque todos los seres humanos somos diversos. Distintas, sí. Y queremos siempre como aclarar eso. Pero siempre usted va a ver que los profesionales de la salud mental utilizamos mucho estas etapas. Así que luego de la negación, Luego de la negación viene la ira, que la autora dice que cuando culmina ese proceso de negación, o se puede fusionar, yo pienso, nos podemos enfrentar a ira, frustración, enojo, porque a mí, ¿por qué me tiene que pasar esto en este momento? ¿Por qué a ella? Cuando a veces yo he escuchado pero ¿y por qué no al que está robando o al que está haciendo daño a otras personas y tenía que ser mi mamá o tenía que ser mi abuela? Así que ahí vemos un poco del coraje que puede traer consigo el proceso de duelo. buscando información sobre el tema de lo que pasó masivamente, del incidente masivo, había un titular que me llamó la atención porque el titular decía bien grande, dolor y furia. Así que, claro, furia que nos da también a nosotros, Claro. ¿verdad? Y lo podemos, en el ejercicio de la empatía, sentir no como esas personas, pero también igual nos da coraje que pase. Claro. Por eso también empezamos hablando de políticas públicas y de otras cosas. Yo veo mucho la ira en los duelos de las personas que pierden, por ejemplo, hijos en situaciones violentas. Ujú. ¿Verdad? Me mataron a mi hijo, yo tengo mucho coraje contra las personas que lo Ujú. hicieron y por ahí para abajo se desarrolla un discurso. E incluso coraje con la policía porque no ha encontrado a la persona que le hizo daño a su hijo. Eso es común verlo. Lo vemos todo el tiempo en las coberturas de los casos en la prensa, aquí mismo en Puerto Rico. Vemos a los familiares a veces gritar. Incluso lo vimos en este caso.
vi un video, no sé si era un legislador, un senador o no sé, que estaba hablando sobre lo que pasó y él estaba hablando desde el coraje también, desde el coraje que le da la oportunidad de hablar y de decir, una de sus expresiones me llamó mucho la atención, decía, ¿quién va a defender a estos niños? Pues aquí estamos para defenderlo, ¿verdad? En ese coraje, en esa angustia. Así que sí, podemos sentir mucho coraje, incluso coraje hasta con Dios en muchos de los casos. Y yo le digo a las personas, porque las personas a veces se sienten culpables de sentir coraje hacia Dios porque seguimos teniendo esa fe. Claro. Pero es parte del proceso de Es duelo. parte. Y por eso usted va a ver que hay personas que, aunque no lo expresen, lo piensan y dicen, Señor, oh Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué esto? Eso es bien común, lo vemos mucho en la clínica. Lo vemos mucho. Y yo quiero aprovechar porque hablando, recordé algo que yo digo con frecuencia, a enviar un mensaje a la prensa, a mí me da mucho coraje cuando veo que le preguntan a los familiares si perdonan al agresor. Yo pienso que es una pregunta para revictimizar. Porque a todas estas, el agresor te mandó a decir que si, Sí. que si lo perdona. Realmente, ¿qué intención tiene el juzgar a la persona si te dice que no? Cuando está en pleno dolor, en pleno todas las emociones. Y a mí me parece muy injusto e inapropiado que vayamos a hacerle una pregunta de si perdona a la persona que le ha causado ese dolor inmenso que está sintiendo, que vemos que puede llevar hasta la muerte, como el caso del esposo de la maestra. Así que si alguien nos está escuchando, no haga esa pregunta no tiene ninguna relevancia, que no sea la de revictimizar a la víctima. Igualmente, si alguien nos está escuchando y está pasando por un proceso de duelo y siente coraje incluso con la vida o con Dios, y eso no quiere decir que su fe y su amor en el ser que usted crea, en la religión que usted practique, es menos, simplemente no se juzgue por eso. La mayoría de la gente experimenta coraje cuando pasa por esos procesos. Y quizás en este momento no lo vamos a poder explicar y no va a tener tanta lógica. Lo que sí queremos es que no juzgue esa ira, ese coraje, no juzgue lo que sienta, porque igualmente es natural, es humano que usted sienta coraje ante esa situación. De acuerdo. Esos padres deben tener mucho coraje. Mucho coraje. Y es válido. Es válido. Así es. Es válido. La tercera etapa es la de negociación. Y la autora da ejemplos de cuando, por ejemplo, estamos en un proceso de una enfermedad terminal, entonces empieza la negociación de que pues quizás ya no sufre más, va a estar en un lugar mejor, pues por lo menos pude compartir. Entonces uno empieza a negociar este asunto de la pérdida y a verlo con mejores ojos. Y yo creo que ese es ese momento del proceso de duelo donde las personas van acomodando un poquito la información. Incluso pienso también que es donde a lo mejor están un poquito más abiertos a asumir e internalizar la información de, ok, ya es innegable y ya es real que no tengo a esta persona, que he Ajá. perdido. Por lo tanto, déjame ver cómo mentalmente puedo hacer las paces con esa realidad tan dolorosa. Sí, de acuerdo, de acuerdo. La cuarta etapa ya la llama depresión, que es la que quizás recoge los sentimientos que son más comunes como de tristeza y desesperanza, que aun cuando siguen pasando los días, como mencionaba ahorita la parte de los 2 años, uno puede seguir sintiendo este sube y baja de emociones. Quizás hay días que me siento más alegre, pero hay otros días que me siento con mayor tristeza, que regresa el coraje, y esa es la cuarta etapa. Y yo pienso que en la clínica nosotros enfatizamos mucho a las personas en que quizás hoy te sientes mejor y te sientes bien, pero podría pasar que la semana que viene no te sientas tan bien y sientas mucha tristeza y sientas desesperanza. La etapa de la depresión, que se llama depresión, pero no es la depresión como el Exacto, diagnóstico, ¿verdad? exacto. Eso es importante separarlo. Los Exacto. duelos no se diagnostican porque son reacciones emocionales completamente esperadas y normales, Ujú. versus un trastorno de depresión mayor o algo Claro. así, ¿verdad? Eso hay que establecer unas líneas, a lo mejor ese es otro podcast. Pero sería similar a que, por ejemplo, una persona que es víctima de violencia doméstica no es que tiene un diagnóstico de violencia doméstica. O una persona que es víctima de abuso sexual. O sea, eso no es un trastorno mental. Pues es de la misma manera que sucede con el duelo.
Así es. Y algo bien importante es que yo a veces le digo a las personas, mira, aunque hoy te sientas bien, a lo mejor vamos a suponer, y lo asocio mucho con fechas. Vamos a suponer que ya mismo en 2 días es la fecha cuando esa persona cumplía años. Ujú, Ahí usualmente vemos que las personas sienten mucha tristeza ujú, y mucha desesperanza. Igualmente si vemos alguna comida que me recordó a esta era su comida favorita. ujú. Yo siento que ahí vemos una manifestación de esa etapa de la depresión y de la tristeza ante algunos estímulos que podrían recordarnos a ese ser querido, algunas fechas importantes, aniversarios de la pérdida, Navidad. las fechas de Navidad o de exactamente, esas fechas son bastante común. Sí, son complicadas, son Sí. complicadas. Y la última etapa es la etapa de aceptación, que es la que está asociada con la llegada de la calma. Yo pienso que esa etapa puede estar asociada también mucho con la espiritualidad y con la Yo estoy de acuerdo. creencia de que existe vida más allá de esta, la esperanza de reencontrarnos, Sí, la fe. con la fe. Y hay algo que yo quiero decir. Porque a lo mejor ustedes están pensando, o sea, que ustedes están proponiendo que las personas que perdieron a sus hijos acepten que los perdieron. No, no. O sea, en algún momento esas personas van a llegar quizás a hacer las paces con con ese dolor, con esa pérdida. A eso le llamamos aceptación. Ahora bien, una persona que acaba de perder a un niño en ese contexto tan violento, no tengamos la expectativa de que lo acepte, no tiene que aceptarlo. Eso es casi como mezclar agua y aceite, ¿verdad? El dolor en ese momento está en carne viva, o sea, ese no es el momento. Así que cada una de estas etapas, eh, además de que no son universales, también se experimentan de una forma bien individual con relación al tiempo. Porque también escucho mucho a las personas que dicen, ah, no, olvídate de eso si ya eso pasó hace tiempo. Y invalidan. No, porque es que para esa persona, eso pasó ayer. Para esa persona, aún, eso es demasiado doloroso. E igual me ha pasado en la clínica que esposos que pierden al mismo hijo tienen formas distintas de enfrentar la pérdida y eso les trae problemas. Porque, por ejemplo, uno de los dos quiere estar yendo constantemente al cementerio y el otro entiende que no es lo correcto. Entonces empiezan estas peleas entre ellos de cuestionamientos de por qué tienes que ir al cementerio constantemente. Y el entender lo que hemos estado diciendo durante todo el episodio, que cada persona es distinta y eso incluye aunque ambos sean padre y madre de la misma persona que perdimos. Correcto. Así que si usted o alguna persona que usted conozca está pasando por un proceso de duelo, eh, le pedimos por favor, ¿verdad? Que busque ayuda desde el punto de vista del acompañamiento, que busque los espacios donde usted sienta validación, donde usted sienta que lo acompañan aún en silencio. Yo creo que las familias de estos niños, de la maestra, de todas las víctimas de incluso las mismas familiares de la persona que fue ¿verdad? El que perpetuó este crimen, porque es un crimen, necesitan mucho acompañamiento, mucho support, y para eso pues estamos también nosotros los profesionales de la salud mental. Yo creo que no pudiste haber dicho mejores palabras para culminar el episodio. Gracias por escucharnos, les agradecemos siempre su compañía. Recuerden seguirnos en las redes sociales, doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y. La estoy poniendo a prueba, ¿se acuerdan en el episodio? Hubo un episodio que ella dijo que se le olvidaba en las redes sociales. Doctora Tainari Dávila en Instagram o Facebook, o Clínicamente Hablando también en Instagram o en Facebook. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Seguimos ganando suscriptores y les agradecemos eso. Y Nada, enviarnos sus recomendaciones, como siempre. les esperamos con sus opiniones y sus recomendaciones, sus ideas. Gracias por su atención y los esperamos en el próximo episodio de Clínicamente Hablando, el podcast.